Esta pequeña charla pretende resumir toda la grandeza cultural y arquitectónica que encierra este bello recinto. Solo es un método de difundir y apreciar un poco el legado tan vasto que nos han heredado nuestros antepasados. Santa María Tonancincla es una comunidad que forma parte del municipio de San Andrés Cholula. Se ubica 10 kilómetros al sur en relación a la ciudad de Puebla. El pueblo de Tonancincla, como en la época prehispánica, está formado por 3 barrios, que llevan por nombre San Miguel, San Diego y San Pedro. Cada barrio cuenta con su propia capilla, pero no con la riqueza de Tonancincla. Cada uno de ellos nombra familias que cuidan del templo principal durante un año: fiscal, teniente y cera mayordomo. Estos 3 cargos son los más importantes y son rotatorios. Después hay cargos fijos: 3 porteros, 1 por barrio, 3 mandones, 1 por barrio, mayordomías, diputadías, topiles y cochiques. Cada uno de estos nombramientos desempeñan funciones al interior del templo y, por supuesto, tienen jerarquías. En esta organización no participa nadie más que la gente del pueblo. Si estamos de visita, por seguridad nos piden no tocar el decorado, no subir al altar principal y no tomar fotos al interior. La fachada que vemos es de principio de 1800. Es una fachada austera, sencilla, decorada en mosaico de talavera y ladrillo. Está dividida en 2 cuerpos. En el primer cuerpo encontramos un arco trilobulado de influencia mudéjar, flanqueado por columnas pilastras. Un balcón coral adorna el segundo cuerpo. Las esculturas de San Pedro y San Pablo son de cuerpo completo, pero hechos muy al gusto indígena, chaparritos, desproporcionados, con barba y cara de niño. Esto es lo que caracteriza a Tonancincla. La fachada remata con la Virgen María, pues es a quien está dedicado este templo. El coro es una agregación, es por eso que la torre se ve dentro. La torre está adornada con columnas de estilo salomónico. Destacan en ellas las esculturas de los 4 evangelistas: San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos. Cada uno de ellos está orientado a un punto cardinal. Si nos preguntamos por qué los evangelistas están ahí, es porque así los franciscanos explicaban a los indígenas, que ellos 4 eran los encargados de hablar el evangelio a las 4 regiones del mundo. En México y en el mundo, a este bello templo de Santa María Tonancincla se le considera como algo único en su género, como la máxima expresión del barroco popular mexicano, también llamado arte tequitqui. Aquí en Cholula, como en muchas otras ciudades de México, donde ahora vemos iglesias, debajo hay restos de templos prehispánicos. Bajo las estructuras de Santa María Tonancincla hay restos de un templo dedicado a Tonanzi, que para los antiguos mexicanos era la madre tierra. En los primeros años de la evangelización, los franciscanos, al no hablar la lengua indígena, recurren al lenguaje visual o pictórico, como dibujos, pintura, escultura, etc. Con ello, los franciscanos preguntaban a los indígenas: ¿quién es Tonanzi? Y los indígenas de igual manera contestaban: Tonanzi es la señora de la vida, es la diosa y la protectora del maíz. Tonanzi es la protectora de las mujeres embarazadas. Tonanzi es la madre de los dioses. Tonanzi es entonces la misma Virgen María, y presentaron a la Virgen María como a la Tonanzi. Por ello, ese nombre a este maravilloso templo, como Santa María Tonancincla. Tonancincla viene de lengua náhuatl y quiere decir lugar de nuestra madrecita. Las lenguas indígenas eran muy dadas a hablar en diminutivo, y cuando se hablaba así, era hablar con mucho respeto. Es por ello que el diálogo de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego es en diminutivo. Yo le digo a todo mundo que ver esta iglesia por fuera es como ver a una persona, pues nunca imaginamos lo que hay dentro.
A la entrada nos encontramos con un cancel en madera cedro, excelente talla cholulteca, pero rompe con la parte alta, el sotocoro. En el centro del sotocoro aparece la Virgen María, rodeada por niños músicos que la veneran. Algunos portan instrumentos de viento, otros portan instrumentos de cuerda. En la parte baja del coro, al costado sur, tenemos el bautisterio y al costado norte una capilla más dedicada a San Antonio de Padua. La iglesia tiene planta de cruz latina. A la entrada también podemos contemplar dos altares de estilo neoclásico, uno dedicado a San Sebastián mártir y otro dedicado a San José y a la Virgen María. Estos fueron agregados en 1900, pero rompen con la magia indígena. Muy cerca del crucero podemos contemplar dos altares colaterales. A excepción de la base, que es yeso, todo el retablo es madera cedro relaminado en oro. El retablo del costado norte está dedicado a San Juan Nepomuceno, que se hace acompañar por San Estanislao de Kostka y San Luis Gonzaga. En la parte alta del retablo encontramos a San Francisco Javier, San Francisco de Borja, al Niño Jesús rematando con el Espíritu Santo. El retablo al costado sur está dedicado a San Antonio de Padua. Se hace acompañar por San Francisco de Asís, San Diego de Alcalá. En la parte alta se encuentra San Bernardino de Siena, San Antonio Abad, y hay un santo que no completa sus atributos, motivo por el cual no sabemos a quién representa. Todos los retablos que se encuentran en Santa María Tonancincla representan una escuela de arte. En México los podemos ver en muchos otros sitios, como la Catedral Metropolitana, Santa Prisca en Taxco, Guerrero, Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, la Capilla del Rosario en Puebla, etc. Se puede hablar de un barroco culto, académico, con influencia europea, y si ustedes quieren, se puede hablar de un barroco churrigueresco, como mucha gente les llama. Tonancincla es la máxima expresión del barroco popular mexicano, y la riqueza de Tonancincla está en su cúpula. Si no contemplamos la cúpula, no conocemos Tonancincla. En la época de la conquista o época virreinal, estaba en duda si la gente del Nuevo Mundo eran humanos o no, si tenían alma o no, por lo que Carlos V de Alemania y I de España no podía conciliar el sueño pensando en ello, y ordenó a los franciscanos saber todo acerca de la cosmovisión indígena. Los franciscanos tristemente le escribieron: Señor, no hay dónde investigar, Hernán Cortés arrasó con todo. Y Carlos V volvió a ordenar: busquen entre los indígenas más sabios que hayan logrado sobrevivir a la conquista y pregunten: ¿esto del cielo, del infierno y del purgatorio vienen con la religión judeocristiana? Para los antiguos mexicanos no había un cielo, había 13 planos distintos. Tampoco había un infierno, para ellos existían 9 inframundos. Y según la cosmovisión azteca o indígena, nosotros debemos estar felices, porque hemos logrado superar esos 9 inframundos y hemos logrado llegar a un primer plano, la tierra. Pues según el pensamiento azteca, en la tierra comenzamos a ascender un plano astral. El comportamiento en vida no era tan relevante. Sin embargo, la forma como murieran determinaba el plano o el cielo al cual debían ir. Imaginemos a los franciscanos: 13 cielos, 9 inframundos. Ave María Purísima, ¿a cuál de esos 13 cielos hay que ir? A lo que los indígenas contestaban: al 5.º cielo, al cielo de Tlaloc, el dios de la lluvia. ¿Y cómo podemos llegar a él? Por medio del agua o del frío. Los antiguos mexicanos creían que si morían ahogados por un rayo, por pulmonía, algo relacionado con el agua, esto automáticamente les llevaba al cielo de Tlaloc.
Ellos estaban seguros, con una fe muy grande, que una vez pasando el umbral del cielo de Tlaloc, volvían a ser niños o niñas, e iban a contar con todo: agua, fruta, flores, aves, todo, un paraíso. Los franciscanos se quedaron sorprendidos y en algún momento llegaron a pensar: ellos saben más de teología que nosotros. Hay una parte del Evangelio en Mateo donde Jesús dice que para poder entrar al reino de los cielos hay que volvernos o hacernos como niños. Para muchos escritores, Tonantzintla es el único sitio donde los franciscanos permiten expresar a los indígenas no solo su sentir artístico, sino también su sentir espiritual. Mucha gente que nos visita hablan de angelitos indígenas, otros más hablan de las distintas jerarquías de ángeles. En lo que nos queda del trabajo indígena, las caritas que ornamentan solo son caritas de niños y niñas indígenas. Es asombroso ver cómo cada carita tiene distinta expresión. No hay una carita igual o parecida, todas son diferentes. La expresión en los ojos ha llamado mucho la atención, pues ellos están sorprendidos. Algunos escritores dicen que estos ojos simbolizan los ojos del alma, y otros más dicen que estos ojos hacen alusión a los ojos de un sacerdote indígena que bajo el influjo de alguna planta dirige la ornamentación del templo. Todas las caritas llevan su tocado de plumas, al que comúnmente se le conoce como penacho, pero el nombre correcto es copil, que quiere decir corona de plumas o corona real. Para los antiguos mexicanos, este tocado de plumas simbolizaba nobleza, sabiduría y servicio a la comunidad. En la época prehispánica, si alguna persona prestaba un servicio a la comunidad, ésta le premiaba con plumas, y si este servicio tenía un grado heroico, las plumas eran de águila, quetzal o colibrí, y eran más valiosas que el oro, la plata, incluso que las piedras preciosas. Es por ello que hasta la fecha los mexicanos, cuando gastamos dinero de más, llegamos a casa desplumados. Los frutos que aparecen en toda la ornamentación son frutos mexicanos: capulines, tejocotes, nananchis, guayaba, zapote, papaya, calabaza, cacao y por supuesto chiles. Imagínense un paraíso de mexicanos sin chiles. En el púlpito se pueden encontrar las distintas variedades de chiles. No hay nada relacionado con la uva o con el trigo, y nuevamente algunos escritores no descartan la posibilidad de que muchos de estos frutos fueron usados con fines religiosos o fines curativos. Si usted desea contemplar este cielo como un cielo cristiano, es un cielo dedicado en ofrenda a la Virgen María. Al centro de la cúpula, la palomita simbolizando el Espíritu Santo. La cúpula es octagonal, se abren 4 ventanas a los extremos y esto permite que gran parte del día y de la tarde la cúpula luzca iluminada. En las pechinas aparecen los 4 evangelistas. En realidad no sabemos quién es San Mateo, quién es San Lucas y quién es San Marcos, pues no presentan sus atributos. El más identificado de ellos es el más joven, San Juan. Arriba de ellos hay un supuesto ángel con alas de fuego, y detrás de esto que parece ser un ángel, hay otro personaje de pie con un libro en la mano: los doctores de la iglesia, San Gregorio, San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. Ellos defienden también la pureza de la Virgen María. También vemos santos franciscanos como San Diego de Alcalá con la cruz y el canastito, San Antonio de Padua, le falta el niño Jesús en la mano izquierda. Los cruceros fueron agregados también en 1800. Uno se encuentra al costado norte y está dedicado a Dios Padre, con la tiara papal, el universo o el mundo en la mano. Al costado sur se encuentra una bóveda dedicada a Jesucristo en la resurrección. Estas bóvedas o cruceros tratan de seguir el ejemplo que tiene la cúpula.
Incluso tratan de seguir la iconografía, pero son épocas distintas. En los arcos que forman estos cruceros se ven máscaras con la boca abierta y de la boca emanan una especie de papayas, calabazas o cacao. Este es el dios de la abundancia, Quetzalcóatl. Esta máscara se repite muchas veces y aparece debajo de los 4 evangelistas. Mucha gente que nos visita tiene la idea de que todas las figuritas que ornamentan la cúpula fueron hechas en yeso o en moldes, en algún taller, y fueron pegadas o empotradas. Pero lo que no saben es que los indígenas mezclaron barro, cal, arena y las raíces de pasto. Elaboraban su mezcla, dejaban que esta mezcla fermentara en agua, y después de un tiempo, lo poco que tomaban para pegarlo, le agregaban la pulpa o la brea del nopal. Finalmente utilizaban la clara de huevo. Esta debió tener alguna preparación en especial y con esto templaban el trabajo. Finalmente se aplican los colores. 65% de ellos son originales. Sabemos que mezclaron plantas, frutas, la grana cochinilla, caracoles, moluscos, óxidos de metal, la sal común de cocina, etc. Pero cómo obtener un azul, un rojo, un amarillo, un verde, se desconoce. Dicen por ahí que no todo lo que brilla es oro. Aquí sí, todo lo que brilla es lámina de oro de 23 quilates y medio. El altar principal es de principio de 1900. Es un baldaquino. Semeja una torre abierta. Le componen 3 columnas de estilo salomónico en cada extremo. En total son 12, ricamente ornamentadas por niños, flores y aves. Son unas columnas tan ricas en ornamentación que incluso podemos observar sus capiteles son compuestos, jónicos y corintios. El altar remata con un anagrama donde aparecen las iniciales de la Virgen María y finalmente San Miguel Arcángel. En el ábside, un retablo en madera de 1800, dedicado a mujeres santas. Es madera cedro laminado en oro. En la base del retablo encontramos una vez más a los 4 evangelistas y a los 4 doctores de la Iglesia. De izquierda a derecha, en el primer cuerpo, San Pablo, San Joaquín, Santa Ana. La Inmaculada Concepción de María que vemos no corresponde al retablo, pues es más pequeña. En su lugar debió haber estado un San Pedro. Hay quien dice que en la Revolución San Pedro decide unirse a los zapatistas. En el segundo cuerpo del retablo hay 4 mujeres. No presentan un atributo o símbolo con el cual se les pueda identificar. No sabemos quiénes son, pero si las observamos detenidamente, dan la impresión de que tienen el mismo rostro, la misma vestimenta y están embarazadas. Recordemos que Tonantzin es una diosa relacionada con la fertilidad. Es la protectora de las mujeres embarazadas. En el crucero norte encontramos un retablo dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Es un retablo pasionario, pero propios y extraños lo llamamos el altar de los 7 Cristos. El número 7 es el número bíblico. Si lo sumamos a Dios Padre, que remata el retablo con un triángulo, dan una suma de 8, y el número 8 es el número infinito. En el crucero sur, un calvario. En la parte baja está la imagen de un Señor Santo Entierro, mejor conocido como el Señor del Santo Sepulcro. En este calvario es notable ver la diferencia en tamaños. Así los franciscanos explicaban quién tenía mayor jerarquía religiosa, pues entre más grande, más importante. 14 y 15 de agosto se elabora una alfombra de arena y aserrín, y así se celebra la Asunción de la Virgen María. 8 de diciembre la Purísima Concepción. 25 de diciembre el nacimiento del Niño Jesús. Los escritores dicen que Tonantzintla, por la riqueza en la cúpula, es un paraíso.
miércoles, jueves y viernes santo, la gente del pueblo presenta un adorno dentro de la iglesia con ramas de ocote, palma, aves, frutos y flores. Todo esto natural. Y es así como en Semana Santa Tonantzintla se convierte en un verdadero paraíso. Tonantzintla no solo es la máxima expresión del barroco popular mexicano, es la iglesia más bella del estado de Puebla. Y no solo del estado de Puebla, pues es una de las iglesias más bellas de México. Y por qué no decirlo, una de las iglesias más bellas del mundo. Todo mundo que visita Tonantzintla se pregunta, ¿cuántas caritas hay en este templo? Solo la cúpula está ornamentada por 260 caritas. Es posible simboliza en un calendario lunar los 9 meses de gestación. En la cúpula, justo debajo de la ventana del costado poniente, se encuentra un niño boca abajo. Muchos dicen que es el niño Jesús, cuando es enviado del Espíritu Santo a encarnar con la Virgen María. Otros más, que tiene cara de malo y que representa a Luzbel cuando es expulsado del paraíso. Hay quien dice que simboliza a un dios descendente, el sol. Pero al descubrir estas 260 caritas, ahora suponen que este niño simboliza un nacimiento. Espero que esta pequeña charla haya sido de su agrado y les invito a seguir conociendo todas las maravillas que nuestros antepasados nos heredaron en el hermoso estado de Puebla. Mi nombre es Armando Cuautle, guía de turistas del estado de Puebla, y agradezco a la comunidad de Santa María Tonantzintla por las facilidades para realizar este trabajo. Gracias.